¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Vamos a empezar este mes de julio, un mes que es para los peruanos, para nosotros los peruanos es un mes patriótico, y vamos a empezar una nueva temporada de seminarios. Justamente hoy día tenemos un programa muy especial dedicado pues a conversar, a reflexionar sobre la importancia del poeta José Santos Chocano. Entonces vamos a esperar que más amigos se conecten a esa transmisión. Igual sé que se va a quedar guardada y van a poder verla cuantas veces quieran, pero siempre pues hay un gustito por verlo en vivo, ¿no? Que yo creo que es bastante interesante. Espero que se escuche bien el audio. Estoy acá haciendo unas pruebas de sonido y a ver, vamos a ir acomodando unos detalles para que no tengamos problemas. Y bueno, para hoy día pues tenemos una exposición muy interesante. En breve ya vamos a empezar. Bueno, vamos a compartir estos detalles. Como les vengo contando, el plan de este mes, el mes de julio, este mes es un mes muy interesante, ¿no? Para todos los que somos peruanos, sabemos que este mes es el mes del Bicentenario. Y bueno, cuando me puse a organizar mi agenda anual, porque los videos que vamos transmitiendo son parte de una agenda anual, ¿no? Todos los miércoles, ustedes revisan esta página, esta fanpage, van a ver que todos los miércoles de este año, del año 2021, todos los miércoles venimos dando nuevas charlas, venimos ofreciendo nuevas charlas. Y bueno, cuando yo me planteé el año, pensé que para julio, para este mes, era evidente y era obvio que teníamos que hacer un homenaje a un poeta, ¿no? Pero no cualquier poeta. Hay grandes poetas, hay medianos poetas, hay poetas pequeños y hay poetas trascendentales que rompen los moldes y generan nuevos caminos, nuevas estéticas. Hoy día les voy a compartir una lectura, una reflexión sobre el poeta José Santos Chocano. Y bueno, porque justamente para la agenda me pareció muy interesante darle el mes de julio a este poeta que es José Santos Chocano. Y ustedes dirán por qué, ¿no? Porque un detalle, por ejemplo, de hoy día, un detalle es que hoy día es el cumpleaños, es el onomástico de José María Eguren. Pero seguro ustedes se preguntarán, ¿por qué, pues, Marco? ¿Por qué, Julio? Celebramos a Chocano, ¿no? ¿Por qué hablamos de Chocano y no de otros poetas, ¿no? Como Eguren, tal vez. Y para mí la respuesta es muy simple. Yo creo que Chocano es uno de los poetas más injustamente olvidados de nuestro Parnaso, ¿no? De nuestra propia tradición. Es uno de los poetas que en su momento, cuando Chocano se encontraba produciendo su obra, él era muy conocido, era muy leído, y tenía una gran proyección y tenía una gran celebridad, ¿no? Chocano era como una especie de Vargas Llosa para su época, ¿no? O sea, Vargas Llosa es uno de los escritores más cosmopolitas de nuestro país, ¿no? O sea, Vargas Llosa puede opinar de la política internacional y se lo escucha en todas partes del mundo. Entonces, algo parecido, guardando distancias, ocurría con el gran poeta José Santos Chocano, que era que curiosamente ya luego de morir y todo ello, su memoria se borra, su memoria desaparece. Y yo creo que, y le soy muy sincero, para mí la independencia del Perú, o en todo caso la idea del Perú, la idea de lo que es este país, está básicamente consolidada gracias a sus artistas, ¿no? Para mí el Perú es básicamente su cultura, ¿no? La cultura del Perú es lo que más importante
que tenemos en nuestro país, ¿no? No tenemos de repente en el Perú grandes todavía, ¿no? No tenemos todavía una gran tecnología, no tenemos todavía, no mandamos todavía naves a Marte, pero tenemos una gran capacidad cultural. El Perú es un país que tiene una memoria de miles de años con los incas, y antes de los incas teníamos otras series de culturas. Entonces hablamos de una cultura milenaria, ¿no? Y para mí celebrar el Bicentenario, amigos, para mí hablar del Bicentenario es básicamente, y les soy muy sincero, es básicamente recordar a nuestros grandes artistas. Y cuando hablamos de artistas, no hablamos de cualquier payaso que se para frente a un micrófono y dice cualquier estupidez. No, señores. Hablamos de gente que dejó el alma, gente que hizo vibrar, gente que de alguna manera tradujo esta importancia, esta esencia que es el arte, ¿no? El arte que es un lenguaje más interno, es un lenguaje más subterráneo, que sin embargo nos descifra, ¿no? El otro día, hablando de poesía brasileña, hago un paréntesis, un poeta, Ferreira Goulart, decía, ¿no? Que cuando tú te sientas, cuando uno se siente triste, cuando uno se siente de alguna forma con ganas de hablar de algo especial a alguien, no recurre a una fórmula matemática, ¿no? Tú no vas a decirle la fórmula de la relatividad a la persona que te gusta, ¿no? O cuando estás triste, cuando algo malo te pasa, uno busca el arte, uno busca la palabra, uno busca la música. Entonces, como les vengo contando, para mí la celebración de lo que llamamos Bicentenario es la celebración y la memoria y el homenaje a nuestros grandes, a nuestras grandes artistas, a las grandes voces, a las grandes figuras que dieron su vida por su arte, y en ellos también se sintetiza lo que es el Perú, ¿no? Un país tan grande, un país tan problemático, un país con tanta diversidad. En ese sentido, vamos a hablar hoy día entonces de José Santos Chocano. Y yo les cuento, personalmente, no es que yo de pronto haya leído Chocano toda mi vida y de pronto lo admiro desde siempre, no, en realidad Chocano es un autor que yo empiezo a leer, empiezo a valorar recién el año pasado. Miren ustedes, ¿no? El año pasado, como ustedes saben, empezó la pandemia, empezó esta problemática que vivimos actualmente. Y yo aproveché para leer una biografía que escribe Luis Alberto Sánchez sobre Chocano, ¿no? Es una biografía que es quizá la más extensa para analizar a este mítico personaje, ¿no? Chocano es un personaje que nos brinda una vida novelesca y un arte torrentoso, un arte lleno de diferentes propuestas y poemarios. O sea, es un autor que vive y escribe en una misma armonía. No es como de repente otros autores que usan la literatura como una especie de hobby, como una especie de segundo vientre o espacio. No, señores. Chocano es una persona que se entregó al arte y dejó su vida en ello. Y yo recién, como les cuento, descubrí sobre Chocano, no ahora, sino el año pasado, encerrado, me leí las 700 páginas de la biografía que escribió Luis Alberto Sánchez, La lámpara de Aladino, y en realidad quedé fascinado con la vida, quedé fascinado con la manera, el libro Aladino o la vida y obra de José Santos Chocano, ¿no? Yo quedé maravillado con esta obra de Luis Alberto Sánchez, donde nos va a contar, nos va a ahondar contrastes y detalles sobre la vida de este autor, ¿no? Vamos a conocer a fondo quién fue José Santos Chocano. Y para mí, y les digo de antemano, es un honor
compartirles esta noche algunos pequeños detalles. Y no se olviden que todo el mes de julio vamos a conversar de este poeta, vamos a leer su poesía, vamos a tratar de difundirla por las redes sociales para que todos tengan también ahí en sus propias bitácoras, en sus propios universos creativos. Yo sé que ustedes son grandes lectores, yo sé que ustedes están buscando, están ávidos de conocimiento, son lectores que están fascinados con el mundo de la poesía y no pueden dejar de leer entonces al poeta José Santos Chocano. Bien, hoy día vamos a compartir primero una reflexión sobre la primera mitad del siglo XX en la cual Chocano se va a desenvolver. Y justamente hoy día, antes de conversar con ustedes, estaba leyendo este interesante libro que es una antología que sacaron en el gobierno de Velasco, en el gobierno revolucionario de Velasco, un militar que hizo una reforma agraria en el Perú. Y lo interesante de este volumen, amigos, es el prólogo que hace el poeta Germán Belli, ¿no? El poeta Germán Belli, Carlos Germán Belli, que es un poeta que ustedes saben, es uno de los más sofisticados orfebres de la métrica más purista del lenguaje. Y él escribe lo siguiente, ¿no? Algo muy importante que quiero compartirles con ustedes. Dice: en la literatura universal, tal vez pocos escritores como José Santos Chocano han recibido tantos encomios en vida y tantas diatribas después de muertos. O sea, José Santos Chocano fue elogiado en su vida, fue catapultado a la fama, a la gloria literaria, que básicamente la gloria literaria vendría a ser, ¿no?, que en tu país te reconozcan, que en otros países te lean, que tu obra tenga una dimensión en la contemporaneidad que vives. Y luego dice: en efecto, la exaltación increíble y el parricidio implacable se han dado en el caso de este escritor, como si su voluminosa obra e incesante vivir hubieran quedado colgados de un oscilante péndulo para toda la eternidad. Y todo ello, por cierto, no ha ocurrido al paso de las centurias, sino únicamente en el pequeño marco de 3/4 de siglo. ¿Por qué dice ese pequeño marco de 3/4 de siglo? Porque este prólogo lo está haciendo más o menos en 1960, ¿no? Si no me equivoco, lo está haciendo más o menos en 1960, por ahí en adelante. Y ya para esa época, Chocano ya no era tan leído, ya no era tan apreciado, ¿no? Ahora, cuando vamos a analizar la primera mitad del siglo XX, vamos a entender que de 1900 a 1920, por lo menos, y en adelante a 1950, toda esa etapa es una etapa gloriosa para las letras, para la literatura de nuestro país. En esos 50 años aparecen poetas como Eguren, aparecen poetas como Eyelson, aparecen poetas como César Moro, aparecen poetas como Alberto Hidalgo, Churata, Vallejo, en fin, una amalgama de, una pleiade, una amalgama de estrellas que hasta hoy día seguimos leyendo y seguimos estudiando. Sin embargo, Chocano va a ser pues la figura estelar de ese instante, ¿no? Chocano para esa época va a ser el maestro de Vallejo, va a ser el maestro de Abraham Valdelomar, va a ser el maestro de toda una generación. Todos ellos van a ver en Chocano una figura importante, una figura a la cual seguir, una figura que va a enseñar el camino, ¿no? Chocano en su vida, hablemos un poco de su vida. Su niñez es atravesada por la guerra del Pacífico. Esta guerra entre Chile, Bolivia y Perú va a tener un tinte desgraciado para el niño que fue Chocano. Imagínense ustedes ser niños y vivir una época de guerra, lo terrible, lo feo que puede ser ese momento, y Chocano vive eso. Y a través de esa experiencia Chocano dice algo muy interesante, ¿no? Dice: yo nunca jugué de niño. Yo nunca jugué de niño, que es una suerte de nostalgia
por aquella infancia en la cual él, que era un poeta que nace en Lima, Chocano nace en Lima, y vive prácticamente en el centro de Lima, él va a descubrir y él va a palpar de niño ese dolor, esa tragedia, esa incertidumbre y esa violenta y avasalladora vida que es la guerra, ¿no? Además, una guerra en la cual el Perú pierde, ¿no? Y pierde porque el Perú, siendo un país grande, es un país desunido, ¿no? Es un país que no camina en una misma dirección. Es un país donde los que tienen poder, dinero, solvencia, solamente quieren proteger su solvencia y no ayudar a construir una nación, a construir un país. Porque el país es una construcción de muchos, y si no hay esa mirada de país de las clases que tienen poder, muy difícilmente pues se va a lograr un futuro. Ahora, la guerra la perdimos, como les digo, por la división del Perú. Y es otro tema que ya no vamos a ahondar porque sería meternos a un tema muy vasto. No obstante, Chocano crece en esa incertidumbre y ya desde muy joven, desde muy niño, se destacaba como escritor. Ya escribía poemas. Y Chocano, como todo poeta modernista, acuérdense esta palabra, el modernismo, una escuela literaria que tiene como característica ser la primera escuela poética cuya identidad era propia de nuestro continente, ¿no? Que nace en Nicaragua, bueno, que lo funda Rubén Darío. Ya les hablé de Rubén Darío los meses antepasados. Pueden buscar mis seminarios, pongan en YouTube Rubén Darío, Julio Barco, van a encontrar 4 videos de Rubén Darío. Y bueno, Rubén Darío era pues un poeta del modernismo, ¿no? Y el modernismo era una etapa donde los poetas querían experimentar con la métrica, ¿no? Ellos eran poetas que querían romper la métrica, pero conociéndola a fondo, ¿no? Es decir, escribir siguiendo una numeración que puede ser con consonante, que puede ser con rima, etc. Chocano es parte de esa revolución artística. Es más, Chocano es el único poeta de su tiempo que está a la altura de Rubén Darío. Es más, cuando Chocano publica, muy joven, publicaba muchos libros, publica un libro en España y recibe el prólogo de gran Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada, de seguro han escuchado esta frase muy conocida de Manuel González Prada que dice: el Perú es un órgano enfermo que donde tocas sale pus, ¿no? Esta frase la dijo Manuel González Prada, que era un anarquista, un pensador político de nuestra sociedad, ¿no? Y él había dicho eso. Y Manuel González Prada dice que la poesía de Chocano era una de las primeras poesías realmente peruanas, realmente nacionales, porque Chocano empezó no cantándole de pronto a los amoríos, no cantándole de pronto al pasado, empezó cantándole como un guerrero, como un soldado de la palabra, como un alquimista, como si fuera San Pablo, bueno, que llevaba la fe de Jesús a los romanos. Igual, ¿no? Todo gran poeta es también profeta, ¿no? Todo gran poeta tiene ese poder, todo gran poeta tiene el poder de ser la voz de su época, ser la esencia, ser el zeitgeist, ser lo inherente del lenguaje que de pronto en otras esferas, sea lo político, sea lo sociológico, o sea en otras esferas, no se puede traducir, ¿no? El poeta es un traductor. El poeta también, como decía Rubén Darío, es un pararrayo de Dios, ¿no? Y esta frase, pararrayo de Dios, a mí siempre me resultó hermosa, porque imagínense ustedes que a veces los poetas son descifradores de la naturaleza, ¿no? La naturaleza habla de un artista. La naturaleza, que está en todos, porque todos somos polvo, todos somos materia, todos somos células. Claro, mi ropa no es materia, digamos, no es naturaleza, pero mi cuerpo, mi ser, mi corazón, mi cerebro lo es. Y el poeta tiene esa función, ser el que habla en la tribu, ser el que da las palabras, el tono y la envergadura hacia la poesía. Y Chocano cumple este papel, amigos. Chocano es un profeta de su generación, a pesar de que curiosamente digo,
Chocano vive su vida de una forma caótica. No es que Chocano sea pues el típico poeta académico que es profesor y que de pronto trabaja con un horario de 8 horas al día y de pronto escribe su poesía. No, Chocano está una etapa de su vida acá en el Perú y luego se dedica a viajar. Viaja por todas partes, viaja por Colombia, viaja por Argentina, viaja por España, viaja por Centroamérica, viaja por Estados Unidos, se va por todos lados. Chocano es un poeta que viaja y ese viajar hace que Chocano sea conocido por todos lados. O sea, por eso le contaba al inicio de esta grabación que Chocano sería un autor que era el autor más conocido no solamente en el Perú, sino en toda las fronteras y en todo nuestro continente, ¿no? Ahora, en ese sentido, yo creo que Chocano tiene pues una suerte de gran tarea, ¿no? La tarea de Chocano, como la tarea de Rubén Darío, estos dos grandes poetas que son para mí muy arquetípicos de lo que podría ser su época, ¿no? Rubén Darío, Chocano, ambos son dos grandes faroles, dos grandes, de alguna forma, cimas de lo que su época es, ¿no? Y atrás de ellos está Walt Whitman. Y atrás de Walt Whitman está toda la generación de los poetas con Víctor Hugo. Y antes, o por ahí también están los poetas malditos. O sea, por ahí más o menos va la cosa, ¿no? Entonces, con Chocano tenemos toda una serie de ideas para comentarles, ¿no? Y esta idea del viaje, esta idea de que Chocano se va a viajar, se va por todas partes, se va de un lado a otro, se va, pero no se va de pronto buscando la diplomacia, no se va buscando trabajar y ganar más dinero, se va buscando ser poeta, se va buscando su propio destino. Y curiosamente, cuando Chocano es joven, antes de viajar, Chocano viaja a la selva, vale la redundancia de nuevo. Él va a la selva y en la selva él quiere volverse rico, quiere encontrar un tesoro y no lo encuentra, ¿no? Y no lo encuentra. Y de ese viaje a la selva, él decide dedicarse en cuerpo y alma a la poesía, ¿no? Entonces, en Chocano tenemos a nuestro primer gran artista, a nuestro primer gran poeta que vive como poeta, que su único pasaporte, que su único objetivo, meta de vida es la producción literaria. Y eso lo va a llevar a él como gran comunicador, como gran orador, porque los poetas son, bueno, si ustedes analizan van a darse cuenta que tanto Pablo Neruda, Octavio Paz, eran pues por ejemplo, trabajaban con sus países, ¿no? Y los mandaban a otros países para que sean trabajos de relaciones exteriores, ¿no? Entonces Chocano también se va a meter a todo ese trabajo y él va a trabajar con los presidentes, ¿no? Por ejemplo, va a tener toda una etapa en la cual él va a ayudar a conversar con presidentes de Centroamérica, con presidentes de allá, y les va a decir consejos, va a ser como una especie de consejero, y además se va a meter a los propios espacios intelectuales de los países donde él está trabajando. Entonces, observen ustedes toda esta fabulosa vida que tuvo Chocano, ¿no? Entonces, hablamos pues no de un poeta que escribía poemitas, ¿no? Yo estoy cansado personalmente de los poemitas, ¿no? Cualquiera puede hacer un poemita relativamente bueno, pero una obra poética, una obra literaria que trascienda, no lo hace cualquiera. Vallejo lo hizo, Pablo Neruda lo hizo, Pablo de Roca lo hizo, Girondo lo hizo, y Chocano, el gran poeta Chocano, lo hizo. Y quiero leerles este primer poema que les voy a comentar de Chocano. Es el poema que Chocano escribe cuando él regresa de sus viajes a su casa. Chocano está ausente durante 10 años. El poeta, como un vagabundo de la poesía, viaja, hace dinero, le manda a su madre, según lo que leía, unos 100, 200 dólares le mandaba a su madre mensuales. Imagínense ustedes, como poeta podía realizarse, como poeta vivía, y de esa manera había logrado un cierto dinero, un cierto capital. Pero cuando llega al Perú, luego de 10 años llega prácticamente sin nada y se encuentra con su madre que lo espera. Su padre había fallecido y se encuentra con su hermana, ¿no? Y su madre le dice, madre, he llegado. Y su madre le pregunta, ¿pero qué me has traído, hijo?
El Chocano se siente, imagínense ustedes, él ha viajado por todas partes y no había traído nada más que su propia alma, que su propio ser, que sus recuerdos, ¿no? Esa noche Chocano se encierra y escribe este poema que se los voy a leer. Este poema se llama Nocturno del regreso al hogar. A ver, vamos a esperar que pasen los carros. Nocturno del regreso al hogar. Para los que recién se conectan, estamos hoy día dando una conferencia virtual, gratuita para todos ustedes, para que se conozca más sobre los artistas de nuestro país. Este 28 de julio celebramos, entre comillas digo, 200 años de independencia. Pero ¿qué sería de nuestro país, amigos, sin nuestros poetas, sin nuestros pintores, sin nuestros cantautores, sin nuestros orfebres, artesanos, pintores, etc.? Entonces, hoy día vamos a dar un homenaje a Chocano y, como les cuento, este poema se llama Nocturno del regreso al hogar. Chocano, el poeta, estuvo de viaje por 10 años, vuelve a su casa, no lleva nada, solo su corazón, su fe, sus ganas de escribir. Se encuentra con su madre y escribe este poema. Nocturno del regreso al hogar, esta primera noche que paso en el hogar materno, a los 20 años de andar por tierra y mar, me resucita el alma, me hace como estrenar una vida, me llena del mismo bienestar que al recibirme siente mi rincón familiar. Asísteme el recuerdo de Fray Luis de León, cuando vuelve a su cátedra al dejar la prisión y el hilo roto coge de su última lección. ¿Por qué Chocano menciona al poeta de Salamanca, Fray Luis de León? Porque Fray Luis de León, como ustedes saben, era un poeta del siglo de oro, ¿cierto? Que escribió Oda a la vida retirada, ¿no? Y Fray Luis de León de pronto hace una traducción que es el Cantar de los Cantares, pero que es una traducción muy erótica, y lo llevan preso. Y cuando él se va de su aula, lo meten preso, y luego cuando él vuelve a clases dice como le seguía contando. Y de esa manera como que quiere recuperar el hilo de haber estado en prisión y no haber dado sus clases, ¿no? Chocano lo recupera y dice lo siguiente, dice: asísteme el recuerdo de Fray Luis de León, cuando vuelve a su cátedra al dejar la prisión, y el hilo roto coge de su última lección. Y así, al verme esta noche con mi madre y mi hermana, saltando sobre el tiempo que ya no he de volver, con las palabras mismas del fraile, me da gana también de empezar, como decíamos ayer: desisto, porque hay alguien que falta de mi hogar, y tal frase no puede ya hacerlo regresar. Mi padre muerto impone su silencio, y en una mirada con mi madre cambio de orientación. Vengo del sol, le digo, y he llegado a la luna, pues para mí tus canas lo son. Y con solo decirlo gozo de la fortuna de que un rayo de luna me entre en el corazón. ¿Vienes del sol?, me dice sonriendo la anciana, que harto entiende el sentido de mi imaginación. Tardé, porque venía de estrella aún más lejana. ¿Y qué nos has traído?, me pregunta mi hermana. A la verdad, que solo les traigo una canción. Y esto es genial, ¿no? Porque Chocano solo trae una canción, solo trae el cantante de los cantantes, trae su canción, porque el poeta lleva su corazón y lleva su canto en su corazón. Y ese es su mejor pasaporte para irse a todos los países y para ir y entrar en todas las mentes y en todos los corazones. Y luego dice: una canción, mi vida nunca fue otra cosa. Durante 20 años no he hecho sino cantar y seguir los caprichos de mi vida azarosa. Gemí como la ráfaga o bramé como el mar. Sufrí entre aventureros, gocé entre navegantes, y el fin del siglo XV volvió a brillar en mí. Yo escribí los poemas que supe vivir antes,
y viví los poemas que primero escribí. He hecho casi milagros como un viejo alquimista, dicté como un profeta más de una predicción. Fui algunas veces mártir, algo héroe y siempre artista. Me reí de la muerte y escapé de la prisión. ¿Qué más? Amores locos de sol, vida radiosa. Solo una canción traigo a mi materno hogar. Una canción. Mi vida no fue nunca otra cosa. Durante 20 años no he hecho sino cantar. He vivido en poema y, oh madre, estoy cansado. Estoy cansado, hermana, de vivir sin parar. Quisiera detenerme o apartarme hacia un lado y entregarme al reposo de una vida vulgar. Qué hermoso, ¿no? Quisiera entregarse al reposo de una vida vulgar, porque Chocano dice que ha vivido en poema. ¿Y qué es vivir en poema, amigos? ¿Y qué es vivir en poema? Es vivir en la intensidad del lenguaje, en la intensidad, en la voracidad de la palabra, que es fuego. Como dice Charles Baudelaire, que es un gran poeta, decía, infeliz aquella persona que sufre de noche, pero feliz el artista que siente la sed insaciable. Y luego dice, hace tiempo que quisiera vivir como cualquiera, sin neurosis, ni ensueños, ni zarzas, ni laurel. El humo de la gloria me asfixia. Yo quisiera solo un rincón tranquilo para vivir en él. Esta noche, esta primera noche, tras un largo viaje, me ofrece tal reposo. Mucho temo que no. ¿Reemprenderé el camino de mi peregrinaje antes de que amanezca? Tampoco lo sé yo. Lo que yo sé es que, en gracia del materno cariño, torno esta noche al goce de mi primera edad. Vuelvo a ser inocente. Vuelvo a sentirme niño. Vuelvo a estar lleno de una pueril curiosidad. Y así, cuando ya tarde me recojo a mi lecho, con curiosa mirada pregunto aquí y allá por aquel lienzo antiguo y al óleo en que está, hasta el pecho, copiada la figura de mi buen padre está. Y me pregunto por el fino retrato del padre de mi madre, caballero español que no conocí, pero cuyo amoroso trato lucía en el retrato cuando le daba el sol. Los dos me ven. Mi padre me comunica el fuego. Miren qué hermoso este verso, ¿no? Mi padre me comunica el fuego. De su semblante altivo. Altivo es orgulloso, ¿no? Alguien que tiene orgullo y siente esa dignidad que todo artista genuino siente por lo que hace, ¿no? Es decir, todo artista genuino no baja la mirada ante nada. Se siente tan profesional como el mejor médico. Se siente tan grande como el mejor abogado. Porque todo gran artista es un hombre digno. Y dice, mi padre me comunica el fuego, de su semblante altivo, taciturno y marcial. Por él es que mis labios hechos no están al ruego, y sí, mi oído al grave sonido del metal. Mi abuelo entre sus manos delicadas me enseña, fue minero, fue rico, fue todo ostentación. Las pepitas de oro que arrancaba la peña, por él hay oro vivo también en mi canción. Soy guerrero y minero por mis dos ascendientes, y mis estrofas fingen monedas relucientes. Así no las agita música militar, así sueño en la pompa de las antiguas gentes. Madre, hermana, ¿no es hora de dormir y soñar? Esta primera noche que paso del hogar materno a los 20 años de andar por tierra y mar, es paréntesis solo que en mi vida azarosa ofréceme un motivo de canción familiar. Una canción. Mi vida nunca fue otra cosa. Durante 20 años no he hecho sino cantar. Y yo creo que este último verso, amigos, colegas del arte, amigos en el espíritu de la palabra, del lenguaje, de la literatura que es fuego, yo creo que este último verso y este poema, les vuelvo a repetir, el gran Chocano lo escribe tras, yo les dije 10, pero eran 20 años de estar vagando, escribiendo,
ganando dinero, premios, publicando, enamorándose del mundo, regresa a su hogar materno y dice: mi vida no fue nunca otra cosa. Durante esos 20 años no he hecho sino cantar. Y yo creo que esta última parte encierra en gran medida lo que fue Chocano. Chocano es un cantante. Es un cantante de la palabra, es un cantante del lenguaje. La poesía es música del silencio, es música sin sonido, es música de la mente. Y Chocano canta, y Chocano traduce aquel imperativo, aquella conducta que para muchos mezquinos, para muchas personas que critican a los poetas, sería pues considerado una vida caótica, ¿no? ¿Qué vas a dedicarte a la poesía? Te vas a morir de hambre, le dirían a Chocano. Pero Chocano se burla de aquellos personajes, se burla de aquellas palabras y dice: durante 20 años, hermana madre, no he hecho sino cantar. Y cantando Chocano llegó lejos de este país y llevó el nombre también de esta hermosa patria a todas partes. Ya saben ustedes que todos los miércoles vamos a darle un homenaje a Chocano. Este solamente es un primer homenaje que estamos brindando de 4 ciclos. Entonces, hoy día básicamente quería pues que ustedes conozcan al personaje. La siguiente semana vamos a seguir hablando de otros puntos de su vida, de su obra, de su arte, porque la literatura no solamente está para leerla, está para conversarla, está para vivirla, está para compartirla, está para traducirla y está para lo que decía el gran Pablo Guevara, ¿no? Pablo Guevara decía que en el Perú nos falta algo que es muy importante, ¿no? En el Perú nos falta comprender. Esa palabrita nos falta. No basta con leer, tenemos que comprender, tenemos que asimilar, tenemos que extrapolar, tenemos que inferir, etc. Usar la inteligencia con el arte. Y bueno, no voy a terminar esta noche sino leyéndoles el último poema de El Gran Chocano, y ya la siguiente semana seguiremos ahondando y seguiremos hablando más de Chocano y seguiremos expandiendo más toda su obra, de un poeta que, como yo digo, está actualmente injustamente olvidado. Entonces vamos a terminar esta noche de poesía, de arte, de recuerdos, homenajes, leyendo una última poesía de este autor. A ver, ¿con cuál les puedo sorprender, amigos? A ver, vamos. Ah, ya sé con cuál ya. Algo que es muy interesante también, Chocano, y que ya, como les digo, hoy día no acaba el tema lo vamos a hacer en 4 partes. Seguramente los que ya vieron mis seminarios dedicados a Verástegui, a Enrique Verástegui, también tengo 4 seminarios a Verástegui que están en YouTube. Y yo soy consciente de que en 40 minutos es imposible decir todo lo que hay que decir, ¿no? Podemos hablar 20 horas, 50 horas y hablar muchos temas, pero mi plan aquí es que ustedes conozcan siquiera un poquito y se guarden un poco este fuego. Y como les digo, hoy día solamente estamos dando un aperitivo, una bienvenida al tema. La siguiente semana ya vamos a seguir hablando de más temas. Bueno, quiero cerrar con este poema que se llama El amor de los Andes.
Chocano también es un poeta importante porque Chocano mezcla lo andino con lo que vendría a ser lo occidental, ¿no? Él es una síntesis de lo que vendría a ser el Perú, ¿no? El peruano es una parte inca y otra parte también de la conquista. Somos una mezcla, somos un mestizaje, ¿no? Por eso el Inca Garcilaso es, por ejemplo, para muchos el primer peruano, ¿no? Porque él tiene a su madre que es una inca y a su padre que es, ¿no?, un español. Entonces, este poema que les voy a leer tiene en parte ese gustito, ese saborcito de las dos naciones que están en todos los peruanos, porque somos de muchos lados. El peruano es de todo un poco y nuestra sangre, como diría Arguedas, y yo creo también que todos en Latinoamérica, ¿no?, somos de todas las sangres. Y este poema de alguna forma representa ello, ¿no? Dice: el amor de los Andes. Señora, ¿con qué timbres se ostentan mis amores? Señora, ¿qué grabados ilustra mi broquel? Las trágicas leyendas de 100 conquistadores, las armas de 2 mundos y un gajo de laurel. Me ha dicho un viejo infolio que apenas una gota de sangre de Gonzalo de Córdoba hay en mí. No sé, pero yo he sido de aquella edad remota y siento las grandezas del siglo en que viví. Por eso a vos me llego. ¿Lo comprendéis ahora? Con majestad de inca y orgullo de español. Y os doy un timbre y otro para escoger, señora, el de mi madre Iberia o el de mi padre el sol, ¿no? El sol, este astro, la única semilla, según el poeta Gonzalo Rojas, el sol era una de las deidades más importantes del incanato, ¿no? Ellos eran de alguna forma consecuentes con la naturaleza y sabían todo el poder que tiene el sol para la vida, ¿no? Sin sol no existiríamos. Y bueno, acá dice lo siguiente, ¿no? Mi amor no es el del niño de la visión pagana. Conquistador o inca, yo siento aquel afán que pone bajo el pecho la tierra americana, con ímpetus de río y espasmos de volcán. Si os ablandáis al ruego, culminaré mi vida. Me sentiré más digno de mi épico blasón. Y os quedaréis, señora, mirando sorprendida cómo le crecen alas al cóndor, de cóndor al león. Sabed, señora mía, que soy uno de aquellos que tienen algo en su alma de bosque tropical. Los déspotas me asombran, pero yo soy como ellos. Después que ellos libaban, rompían el cristal. Sabéis que sois el culto de mi pasión avara. Por vos hiciera esfuerzos que nadie imaginó. Después os mataría para que nadie osara poner su pensamiento donde lo puse yo. Y con este poema quiero cerrar esta noche que empezamos julio, este mes que lleva mi nombre, curiosamente, y además es el mes del Bicentenario. Y es el mes donde desde el Lenguaje Perú, la trinchera de poesía peruana y universal, que todos los miércoles lleva pues a ustedes una transmisión de literatura, vamos a celebrar este mes de julio con poesía y celebrando al gran poeta peruano José Santos Chocano. Quiero que tengan una muy buena noche. Lean, sigan leyendo, sigan llenando su mente de cosas positivas, sabiendo que la vida no es para siempre, así que cultívenla con dignidad, con libertad, con esperanza y con sueños. Me despido de todos ustedes, nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas en este mismo canal. Que tengan todos unas muy buenas noches.